Radio Universidad de Chile presenta Dossier Informativo Violencia contra Mujeres 2020, elaborado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Expone Jocelyn Fernández, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Comentan Erika Ñanco, actual secretaria de la Fundación Academia Intercultural Peloncharo, y Marisa Matamala, feminista de larga vida, militante del movimiento de mujeres y médica de salud colectiva. Modera Diana Porras, periodista de Radio Universidad de Chile. Virtual del dossier informativo Violencia contra las Mujeres en su versión 2020, una transmisión en vivo que pueden seguir a través de Facebook de Radio Universidad de Chile, un dossier informativo que ha trabajado la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en el marco de una semana bien importante porque es previo al lanzamiento de la campaña Cuidado, el machismo mata en su versión número 14. Tenemos invitadas que van a estar por una parte presentando los detalles de este dossier informativo y también otras que van a comentar cuál es su perspectiva respecto a estos diversos temas que van a estar presentes en este dossier, que se van a hacer públicos también a disposición de las organizaciones, de los interesados e interesadas, en donde entre distintos temas, por ejemplo, separados por títulos, violencia estructural, violencia femicida, violencia en el contexto íntimo y familiar, violencia sexual, violencia institucional, también un capítulo sobre los medios de comunicación y la violencia online es parte de algunos de los temas estructurales que están en este dossier informativo y que vamos a continuar a revisar a continuación en esta transmisión por Facebook Live en Radio Universidad de Chile. También nos puede hacer sus comentarios, sus preguntas, vamos a ir interactuando. Además, esta transmisión se va a repetir luego a través de la 102.5 FM y de la señal en vivo en radio.chile.cl. Al final vamos a dar también los datos sobre esa retransmisión. Pasemos ahora a presentar a nuestras invitadas que de hecho ustedes ya pueden observar, nos acompañan a través de este lanzamiento, a diferencia del año pasado en donde estábamos ahí en vivo en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, pero por todo este contexto de crisis sanitaria que también tiene su área social, su crisis económica, esta actividad se realiza virtualmente también para llevar adelante todas las medidas de restricción necesarias para cuidarnos. ¿Quiénes están hoy día con nosotros? Ya lo observo ahí, lista, Jocelyn Fernández, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con quien vamos a estar en los primeros minutos revisando con detalles este dossier informativo, pero primero la saludo y luego también a nuestras invitadas. Jocelyn, ¿cómo estás? No te escuchamos, parece. ¿Hay algo en el micrófono? No sé si estamos ok. ¿Estás con tu micrófono, Jocelyn? ¿No me escuchas? Ahí sí te escucho. ¿Cómo estás? Ahí sí. Bien. Ahí sí. Te decía que bien contenta, feliz de poder compartir y conversar con las compañeras que hoy día van a estar aquí comentando el dossier informativo de la Red Chilena. Y también Jocelyn nos acompaña entonces para comentar luego este dossier que sin duda tiene temas muy, muy relevantes que lamentablemente se van repitiendo igualmente en este dossier informativo, pero que se han profundizado también en el contexto de manifestaciones sociales que tuvimos a finales del año 2019 y también con esta pandemia COVID-19, porque también ahí hay elementos que hacen más complejo también el diagnóstico sobre la violencia que sufren las mujeres en distintos ámbitos. Para comentar y damos la bienvenida, tenemos a Erika Ñanco, vocera de la Asamblea de Mujeres de Nungulumapu del 2018-2019 y actual secretaria de la Fundación Academia Intercultural Peloncharo. Erika, bienvenida. ¿Nos escuchas, Erika? Nosotros no te estamos escuchando. A ver. ¿Me escuchas? ¿No? Ahí sí te escuchamos, Erika. Puse en manos libres.
es parte ¿no es cierto?, de las herramientas que cada uno tiene y que es posible que nos pasen esta transmisión, pero estamos todas haciendo este esfuerzo de poder acompañarlas, de cumplir con este lanzamiento público del dossier informativo, así que el agradecimiento es lo primero de que estén con nosotras acompañándonos y que nos puedan seguir a través de esta transmisión por Facebook Live. También presentamos a Marisa Matamala, feminista de larga vida, trayectoria, militante del movimiento de mujeres y médica de salud colectiva. Marisa, bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos muy felices de estar y agradeciendo tanto a la red como a la radio de la Universidad de Chile que nos permitan intercambiar acerca de este interesante informe. Gracias. Bueno, y además que vemos en pantalla, ¿cierto?, a Jocelyn, a María Isabel y también a Erika. Nos acompaña esta mañana y también en esta transmisión Karen Tumacher como intérprete del lenguaje de lengua de señas chilena, también de una manera de hacer más participativa, más inclusiva esta presentación del dossier informativo de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Jocelyn, ¿te parece, aprovechando también estos minutos que a veces se pasan rápido, así que queremos aprovechar de que las tenemos presentes en esta transmisión, ya darle la palabra a Jocelyn Fernández, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, para tener estos detalles del dossier informativo que estamos haciendo público hoy. Jocelyn. Gracias, Diana. Bueno, partir por saludar a Radio Universidad de Chile, agradecer también al espacio para transmitir, para hacer esto lo más abierto posible. Saludar y agradecer también a las compañeras, a Erika, a Marisa y especialmente a la compañera Karen Tumacher, que hace posible que esta actividad sea también accesible para las distintas compañeras, distintos tipos de mujeres, así que creo que esa labor es muy importante y la agradecemos. Para partir contextualizando un poco el dossier informativo, este es un documento que se elabora desde el año 2007, desde el inicio de la campaña Cuidado al Machismo Mata, y se elabora año a año junto con el lanzamiento de la campaña y ha ido también sumando distintos elementos. Actualmente está compuesto mayoritariamente por contenidos y por información relevada y recogida por organizaciones sociales y organizaciones feministas, y eso nos parece muy importante señalar. El año pasado, cuando conversábamos respecto del dossier, lo dijimos, y creo que es importante volver a repetirlo. Este documento también está marcado por un sesgo, que es el sesgo de un Estado que no reconoce la violencia contra mujeres y por lo tanto no genera herramientas de registro que permitan elaborar políticas públicas apropiadas que se condigan con la realidad específica de las mujeres, con sus condiciones de vida y con sus territorios. Y eso también me parece importante señalarlo. Nosotras dentro de estos 30 años de historia que conmemora la red chilena, hemos problematizado la violencia machista ampliando cada vez más la comprensión de este problema, y en ese sentido la campaña Cuidado al Machismo Mata que estamos lanzando durante esta semana surge con esa urgencia de nombrar y de visibilizar los crímenes cometidos contra mujeres. Ya a inicios de los 2000 se desarrolló la primera investigación femicidio en Chile, y en ese entonces los crímenes que se cometían en el marco de relaciones de pareja contra mujeres no tenían el nombre de femicidio. Se hablaba de crímenes pasionales, se invisibilizaba en el fondo la politicidad de esa violencia, y el concepto femicidio surge precisamente para darle un nombre a los crímenes contra mujeres que en ese entonces estaba solamente en el imaginario común, en el marco de las relaciones de pareja, pero bien sabemos que el femicidio no se enmarca solo en relaciones íntimas, sino que tiene que ver con condiciones desiguales que son estructurales entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, en ese trabajo es que nació la campaña Cuidado del Machismo Mata, es que nació la conceptualización respecto al femicidio, y durante los últimos años desde la red chilena hemos ido ampliando este concepto para hablar de violencia estructural, y ese es el primer elemento que está contenido en el dossier informativo de este año. Y ahí en el fondo creo que es importante porque nosotras hablamos de cimientos profundos y estructurales que están a la base de la sociedad y que producen y que reproducen la violencia. Son estructuras en el fondo. Entonces
A partir de eso, tomamos una investigación que realizó Fundación Sol, que se llama No es amor, es trabajo no pagado, donde analiza la dimensión de la explotación laboral que sufren las mujeres, no solo en el marco de trabajos formales o de trabajos asalariados, sino que sumando la enorme carga que supone el trabajo doméstico, y que creo que eso es algo que también se ha visibilizado a partir de la cuarentena, a partir de la obligación de estar en el hogar, se ha visibilizado la desproporcionada carga laboral a la cual son sometidas las mujeres en este contexto. Entonces, solamente para sintetizar en dos elementos importantes, en este apartado creo que Fundación Sol da cuenta de dos elementos centrales que son que, por un lado, el ingreso de las mujeres al trabajo asalariado trae más precarización, no supone una autonomía económica que permita a las mujeres mejorar sus condiciones de vida, sino que al contrario, supone más explotación. Y por otra parte, el trabajo doméstico no reconocido y no remunerado constituye también hoy día un sostén del modelo económico. Y creo que ahí, bueno, por ejemplo, para graficarlo, es importante señalar que sumando las jornadas laborales de las mujeres entre la carga global de trabajo, sumando jornadas salariadas y jornadas de trabajo doméstico, las mujeres trabajan alrededor de 74 horas semanales. Los hombres en ese sentido trabajan más o menos 13 horas menos, de acuerdo a esta aproximación de Fundación Sol. Entonces creo que es muy visible la explotación a la que son sometidas las mujeres. Otro elemento importante que hemos recabado durante estos últimos años de conceptualización es el extractivismo. El extractivismo es la explotación de ciertos territorios con el objetivo de extraer los bienes comunes, y tiene su origen en la conquista de América, de África, de Asia. En el fondo es un modelo económico que se hereda a partir del colonialismo, a partir de esta matriz colonial, y en ese sentido el modelo extractivista supone una patriarcalización de los territorios. Esto quiere decir que promueve pactos de varones en estos territorios, donde se profundiza la división del trabajo, la división sexual del trabajo, y por lo tanto se tiende a precarizar a las mujeres. Y algo muy, muy grave también respecto de esto, que me imagino que podemos conversar también con Erika y con Marisa, es que el extractivismo además no supone solo una privatización en el plano económico, sino que también trae consigo militarización, trae consigo pobreza, trae consigo una cierta cultura, y esos elementos son constitutivos y profundizan la violencia contra mujeres. En ese sentido, nosotros recogimos un estudio de la geógrafa Karen Hooker, que amablemente colaboró también con la Red Chilena, cediéndonos su trabajo para contenerlo en este dossier. Y Karen realizó una investigación muy interesante donde cruza datos respecto de territorios y frecuencia de femicidios. Y ahí, a partir de ese cruce de datos de Karen Hooker, es posible observar cómo el mayor porcentaje de los femicidios se concentra precisamente en comunas cuyo sector de trabajo predominante es el sector primario, es decir, comunas extractivistas, donde está más desarrollada esa matriz de trabajo. Y por otro lado, hay también bajas tasas de escolaridad y altos índices de pobreza. A partir de esos datos, es posible también dar cuenta de que la violencia contra mujeres se agudiza cuando se junta con otras formas de discriminación, con otras formas de violencia, como por ejemplo la clase social. Creo que eso es muy evidente y también es importante señalarlo. Y por otro lado, también dentro de estos elementos estructurales, nosotras quisimos detenernos en el racismo estructural. El racismo, es decir, la discriminación basada en un origen étnico, ¿no es cierto?, en un origen racial, es considerada como una estructura fundamental de violencia. Y pese a que no tenemos cifras, porque, como lo señalaba al comienzo, el Estado no construye cifras apropiadas respecto de esta y de muchas otras aristas y temas, es posible sí dar cuenta de las consecuencias del racismo a través de las experiencias de las compañeras feministas que se han dedicado a visibilizar y a nombrar estas formas específicas de violencia. En ese sentido, aquí el racismo, decimos nosotras, genera una jerarquía de cuerpos donde siempre los cuerpos de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres racializadas, de las mujeres marcadas por esta discriminación racial, de las mujeres indígenas, permanecen en un eslabón social que es más bajo, de acuerdo a este sistema, y por lo tanto están más expuestas a precarización laboral, a violencia policial, a bloqueo de derechos sociales mínimos y a un abandono total del Estado, cuestión que también es gravísima y que las enfrenta a situaciones más complejas de violencia, más expuestas cuando hablamos de cómo estas estructuras se interrelacionan unas con otras, ¿no? Y eso va agudizando también la violencia. Bueno,
Luego de este es como el panorama que abre este dossier, y luego de eso nosotros tomamos algunos de los elementos que reseñaba Diana al inicio, elementos que han sido parte históricamente de los dossiers de la red chilena, como por ejemplo la violencia femicida, la violencia en contexto familiar, la violencia sexual. Y en ese sentido, como es difícil resumir en 15 minutos un documento de 77 páginas, solamente voy a hacer un cruce general respecto de ciertos elementos. Por ejemplo, la violencia femicida. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, desde el año 2001, realiza un registro de femicidios que está disponible en el sitio web desde 2010 a la fecha. Y ese registro ya desde el año pasado, bueno, en realidad desde hace un par de años, hemos también ampliado el concepto de femicidio y hablamos de violencia femicida. Esto porque las manifestaciones de violencia letal, de violencia machista que genera la muerte en mujeres, son diversas también. Entonces, en ese sentido, nosotras, desde 2014 más o menos, que se publicó la investigación Violencia Extrema, que la realizó la Red Chilena, damos cuenta de otras formas de violencia femicida, como el castigo femicida y el suicidio femicida. Y ahí creo que esta contingencia nos ha permitido visibilizar el concepto de suicidio femicida a partir del bullado caso de Antonia Barra, por ejemplo, a partir de la agresión sexual, de la violación por parte de Martín Pradena. Y este año en Vicuña hubo un suicidio femicida y ese es parte del registro de la red. Al mismo tiempo, el castigo femicida tiene que ver con una agresión, con causar un daño psicológico irreparable a las mujeres, y generalmente se desarrolla, generalmente se da cuando los femicidas asesinan a seres queridos de las mujeres, hijos, padres, madres, hijas, gente muy cercana, como por ejemplo lo que sucedió este año en Chile. Está también en el registro de femicidios, un castigo femicida, que un hombre, un femicida, mató a su hijo para hacerle daño a la madre, y eso también son formas de violencia femicida que existen y que no son nombradas, que no son visibilizadas y que no son parte, por ejemplo, de la legislación. Otro elemento importante que señalaba Diana al principio tiene que ver con el contexto que vivimos, que es un contexto de pandemia, un contexto de crisis sanitaria, de crisis social, que nos ha llevado también a recrudecer la violencia al interior de las casas, y eso es algo que es posible constatar, no solamente a partir de las cifras institucionales, que de hecho no son muchas, pero la propia experiencia de las organizaciones feministas nos indica que esto ha sido así. Entonces, en ese sentido, desde nosotras, el Ministerio de la Mujer informó desde marzo a la fecha haber recibido casi 50.000 llamadas de orientación al teléfono 1455 del Ministerio de la Mujer. Y por otro lado, también Carabineros tiene un fono familia, un fono de orientación, que es el 149, y a partir de esta contingencia, ellos informaron de un aumento entre enero y junio, comparando enero y junio de 2019 con enero y junio del 2020, nos encontrábamos con datos tan sorprendentes, como por ejemplo, que las llamadas relativas a violencia intrafamiliar física, a violencia de pareja, en el fondo física, había aumentado un 107%. Sin embargo, las denuncias recibidas por la misma institución en el mismo periodo habían disminuido un 13% respecto del año pasado. Entonces, eso por supuesto que nos supone una preocupación y una pregunta. ¿Qué está pasando si es que estamos constatando que hay mayor violencia, que hay mayor interés en denunciar, en necesitar orientación? Sin embargo, las denuncias disminuyen. Creo que es algo preocupante. Y por otro lado, también esto ha reflejado que la violencia en contexto de pandemia no es solamente violencia intrafamiliar, no es solamente violencia de pareja, sino que también nos llama muchísimo la atención que en este mismo teléfono, el 149 de Carabineros, las llamadas relativas al delito de violación, por ejemplo, aumentaron en un 105%. Y en ese mismo sentido, el 2019, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público, perdón, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de acuerdo a las cifras de las policías, es el año que registra mayor cantidad de casos policiales, de denuncias, más delitos flagrantes, delitos cometidos en el acto, la mayor cantidad en los últimos 10 años. Estamos hablando de muchísimas denuncias, y creo que eso también da cuenta de algo que está pasando, que creo que sería interesante conversarlo, reflexionarlo. Y bueno, otro elemento que no quería dejar fuera es la violencia institucional. Estamos hablando ahí, nosotras nos hemos centrado en varios elementos, hay varios elementos nuevos que no alcanzo a abordar en esta síntesis, pero que sí sería interesante y recomiendo que lo revisen, como por ejemplo la situación de las mujeres privadas de libertad. Creo que es algo preocupante, es algo que hay que observar.
Bueno, nosotros hemos puesto mucho el foco en el actuar de la justicia y creo que nos parece importante, es importante seguir relevando esta situación. En ese sentido, creo que nosotras, dentro del mismo registro de femicidio, es posible observar una pestaña que dice seguimientos, que es desde 2016 a la fecha, la red chilena registra 80 casos de mujeres que han fallecido, que han aparecido muertas en circunstancias no esclarecidas, y de esos 80 casos, 26 corresponden desde el 18 de octubre en adelante. O sea, desde el 18 de octubre en adelante se han registrado 26 de estas muertes no esclarecidas y eso también nos parece sumamente preocupante. Dentro de este total, de estas 80 mujeres, 13 corresponden al 2020 y de ellas 8 corresponden al periodo de pandemia. Y en ese sentido creo que también hay un rol de la Fiscalía de investigar con celeridad qué pasa con estos crímenes, además de la cantidad de femicidios y de crímenes impunes que permanecen, como por ejemplo el de Ana Cook, Marta Bustos, Tamara Ruiz. Hay muchísimas situaciones que creo que reflejan el actuar negligente de la justicia en términos de violencia o crímenes cometidos contra las mujeres. Y otro ejemplo también del actuar de la justicia es que analizando todos los términos de casos por violación, por ejemplo, durante 2019, las cifras del Ministerio Público dan cuenta que solamente el 7,7% termina con sentencia definitiva condenatoria. O sea, creo que también eso es muy gráfico, hace muy visible la pregunta respecto de por qué a veces las mujeres no denuncian, por qué estos tipos de delitos son tan poco denunciados, porque la justicia pocas veces trae justicia para las mujeres y en general lo que trae es revictimización y más violencia. Creo que eso también es un elemento muy, muy preocupante. Y por último, otro elemento que no quería dejar fuera en la síntesis es la violencia en Internet, la violencia online. Es un elemento que nosotros hemos ido incorporando poco a poco dentro de la red chilena en los análisis. Diversas organizaciones feministas han contribuido a visibilizar este problema y en este contexto de virtualidad, donde todo lo estamos haciendo a través de las redes sociales, a través de Internet, de las plataformas online, creo que es interesante también dar cuenta de cómo estas plataformas se prestan y se presentan como herramientas para reproducir la violencia patriarcal, la violencia machista y para excluir a las mujeres de los espacios públicos. Creo que eso es preocupante. Hay distintos estudios, encuestas, hay proyectos como por ejemplo el proyecto Aurora, que lo está realizando la ONG Amaranta, es un proyecto que está en curso. Las compañeras también amablemente se dieron para el dossier de la red un informe preliminar, pero esta investigación se va a publicar durante este mes y es preocupante. O sea, el 62% de las mujeres encuestadas, por ejemplo, afirman haber sufrido violencia en Internet. Es una práctica muy común, muy naturalizada y de la cual se conoce poco aún. Hay experiencias también como el Zoom bombing. El Zoom bombing es un término que se comenzó a acuñar ahora y que de lo que se trata es de señalar boicot, ¿no es cierto?, de boicotear, de arruinar actividades feministas a través de la plataforma Zoom. Entonces, grupos organizados de hombres atacan, en el fondo, estas actividades con el fin de que no se realicen, atacan con mensajes misóginos, con mensajes machistas, y esto es algo que también está pasando en este contexto. Y otro elemento también gráfico de la violencia online, lo podemos ver quienes usamos las redes sociales a través de la denigración pública a mujeres que tienen un rol importante de opinión, como por ejemplo las amenazas que ha recibido la doctora Isquia Siches, como los ataques a diversas diputadas feministas, a activistas también, disidentes sexuales, lesbianas, trans, a cantantes, actrices, a comediantes que constantemente reciben el odio machista de las redes sociales. Eso es un elemento que no podemos también obviar o dejar pasar en este contexto. Bueno, como señalé, es imposible, ¿no es cierto?, dar cuenta en 20 minutos de las 77 páginas de este documento. Yo mencioné solamente algunas cifras mayoritariamente institucionales, sin embargo, que nos permitan dimensionar un poco la realidad, pero quiero repetir que este documento está construido mayoritariamente en base a investigaciones y conocimiento levantado por organizaciones. Tenemos elementos, por ejemplo, como la violencia ginecobstétrica, que ha sido tremendamente invisibilizada y que organizaciones feministas se han encargado de relevarla. Y este dossier también, que creo que es lo que me parece más relevante al respecto, es que da cuenta que desde hace muchos años el rol de las organizaciones feministas dejó de ser meramente anunciar una denuncia o señalar los errores del Estado,
sino que hoy el movimiento feminista trabaja activamente por la producción de un conocimiento crítico, de un conocimiento que nos permita, en definitiva, avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia y de todas las formas de dominación, y creo que eso es un poco con lo que los quiero dejar. Creo que este documento refleja lo que decía Julieta Kirkwood, que el querer saber se parece a la rebeldía. Creo que las organizaciones feministas hoy encarnan esa frase de Julieta Kirkwood, y las mujeres estamos decididas por conocer, por levantar información, y sobre todo este documento indica también una guía para la acción. No es mera información en términos de catastro, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con ir visualizando a través de qué líneas de trabajo tenemos que avanzar para terminar con todas las formas de violencia machista y de violencia patriarcal. Eso, gracias. Gracias, Jocelyn. A esta hora estamos con esta transmisión por Facebook Live a través de Radio Universidad de Chile, en donde ya tenemos una serie de comentarios, que es lo que nos permite también este mundo virtual. Saludos a nuestras invitadas, por ejemplo, Ana Hortensia Hidalgo, quien destaca la labor que hace la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos saluda desde Arica. También ahí una de las oportunidades de este formato es que, más allá de que incluso esta actividad la realicemos físicamente acá en los estudios, yo estoy en los estudios de Radio Universidad de Chile en Santiago, nos pueden seguir en otras regiones del país y también en el mundo. Pancha Fernández Droguet hace, por ejemplo, ahí un punto de lo que planteaba Jocelyn en este resumen del dossier respecto de un Estado que no reconoce la violencia machista. Yolanda Acevedo también nos manda saludos también para ella, que sigue a Radio Universidad de Chile. Adriana Elena Gómez, por ejemplo, plantea la violencia contra mujeres y niñas se recrudece en contextos de pandemia. También nos escribe el Observatorio Virtual Mujeres y Medios, Colectiva Feminista Patiperras La Serena. Muchos saludos que ya están ahí presentes a través de nuestro Facebook Live, y por eso queremos en estos minutos que nos quedan reflexionar. Yo sé que lo decía, seguramente son muchos de los temas que están presentes, pero vamos a ir reflexionando sobre alguno de ellos. María Isabel Matamala, te doy la palabra para, en estos primeros minutos, por lo menos, cuáles son tus primeras perspectivas respecto a este resumen que nos plantea Jocelyn, pero también de lo que pudiste apreciar de este dossier informativo de la violencia contra las mujeres en esta versión 2020. Sí, en primer lugar me refiero a las últimas palabras de Jocelyn cuando decía que esto tiene que ser una guía para la acción, y pienso que sí, que este informe es tremendamente importante para ampliar el horizonte feminista, y frente a los momentos actuales en que estamos a 2 meses de que se pueda abrir un proceso inédito en Chile, como es un proceso constituyente, creo que nos entrega información, herramientas para, digamos, armar nuestros pensamientos y ofrecer líneas de acción, ofrecer a este proceso, digamos, toda esta experiencia que hemos ido acumulando y que este informe, digamos, viene a incrementar. Y yo me quiero referir a un aspecto, a varios aspectos, pero uno de ellos es el trabajo de las mujeres y la violencia ante el trabajo de las mujeres. O sea, son protagónicas en los dos espacios del trabajo, que es el espacio doméstico de reproducción, ¿verdad?, y de cuidado, y en el espacio del trabajo asalariado. Y en la pandemia eso se ha hecho mucho más visible, pero visible en términos de los efectos de ese trabajo, cómo están apañando, como se dice ahora, al interior de los hogares, con todo el aumento de ese trabajo que se ha producido producto de la pandemia, en donde el trabajo de desinfección agrega horas diarias que ni siquiera antes imaginábamos cómo eso podría sobrecargar a las mujeres, ¿verdad? Y en ese trabajo, digamos, no ha habido una sensibilidad y una percepción desde el Estado para acompañar a esas mujeres. O sea, los discursos del Estado están orientados, están relacionándose discursivamente con sectores de clase
que no involucran a una gran mayoría de mujeres que no tienen agua, que muchas veces no tienen baño. Y dice, si hay una persona contagiada, usted asígnele un baño especial a esa persona. O sea, es como tan cruel, tan absurdo la violencia del Estado, que en el fondo es violencia estructural. Entonces, pienso que en ese sentido, protagónicas en ese espacio, además de vivir la experiencia de la insensibilidad estatal, tienen que vivir el aumento que ya señalaba Jocelyn, ¿verdad?, de la violencia al interior de los hogares, violencia física, psicológica y sexual. Ya ella se refería, digamos, a las violaciones y a todo lo que implica la violencia sexual. Y allí, en este sentido, la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres se ha hecho mucho más evidente acá, que son sobre los cuerpos de las mujeres, digamos, de los sectores que el Estado, que en general la violencia estatal se ejerce sobre los cuerpos considerados desechables, sobre los cuerpos que merecen castigo. Y allí tenemos entonces a las mujeres pobres, a las mujeres migrantes, a las mujeres de los pueblos originarios, a las mujeres lesbianas, a las mujeres ancianas. Entonces, todas esas mujeres hoy han sido excluidas de la protección del Estado y por lo tanto han sido objeto de mayores violencias que las que sufrían hasta antes de la pandemia, ¿verdad? Pero a pesar de lo cual, esos cuerpos que permanecen hoy confinados en el espacio doméstico han sido cuerpos que, a pesar de su tensión, son cuerpos solidarios. Las mujeres han sido solidarias en el espacio de la comunidad, han reemplazado al Estado en el espacio de la comunidad, han realmente demostrado que ellas son las que sustentan la base de la verdadera economía en la sociedad. Ellas están allí respondiendo con la consigna "el pueblo ayuda al pueblo", en las ollas comunes, en la organización territorial, haciendo frente, digamos, a esta violencia del modelo depredador que no las considera y que ha sido, digamos, indiferente frente a la precarización laboral, a la pérdida de los empleos, que en su mayoría son informales para estas mujeres, y a la indiferencia que ya hacía mención en términos de los discursos, a la exclusión y a la no participación comunitaria. Eso ha sido muy importante en la pandemia, ¿no? Como las comunidades, que son las que tendrían que haber estado en la base de las decisiones, han sido totalmente excluidas, ¿no? Entonces, eso refleja las políticas de cuidado ausentes que se han incrementado, el vacío se ha incrementado durante la pandemia. Y el otro espacio que yo mencionaba, que es el espacio del trabajo asalariado, las mujeres también han ocupado un lugar preeminente como la gran mayoría de las trabajadoras del espacio de la salud. O sea, son el 70%, y allí están, en los cargos muchas veces de menor responsabilidad, pero de mayor exposición frente a la pandemia. Y eso también sabemos, y ha habido montones de reclamos, digamos, de que se han enfrentado a estar en esa así llamada, que no me gusta mucho la palabra primera línea porque es como guerrera. Entonces, en la salud, eso tendría que estar ausente, ¿no? Pero de todas maneras, allí están sin los elementos de protección muchas veces, pero arriesgando sus propias vidas, ¿no? Entonces, esas vidas que son igual que las nuestras, que tienen familia, que tienen, digamos, pérdidas en este momento, porque tienen que muchas veces abandonar a su familia, digamos,
por largos tiempos, esos cuerpos han sido de alguna manera invisibilizados en su cansancio y en sus angustias a través de una idealización heroica y diciendo son héroes. Los héroes no tienen cansancio, los héroes son como los de las series de la televisión. Entonces, y eso de alguna manera las ha deshumanizado, o sea, no son seres humanos, son superhéroes, ¿no? Entonces, creo que esa es una violencia que se agrega a todas las violencias que han tenido que soportar, ¿no? Y en términos de algo que me parece muy importante, que es lo que ustedes mencionan en el informe, que es la investigación acerca del aporte al PIB del trabajo de estas mujeres que están en el espacio doméstico. Este 22%, que es el más alto de todas las actividades que contribuyen al PIB, creo que refleja la expropiación del esfuerzo y el aporte de las mujeres a el patriarcado, al capitalismo en último término y al capitalismo neoliberal. Ustedes también lo señalan. O sea, las mujeres hacen un doble aporte, lo que se llama la doble acumulación del capital a través del trabajo de las mujeres, porque contribuyen con su trabajo gratuito al interior de los hogares, gratuito e invisible, y contribuyen con el trabajo asalariado, ¿no? O sea, fuera de producir cuerpos para el trabajo, para el consumo y para endeudarse, producen este 22% que es el mayor de todas las actividades, lo repito, ¿no? Y en esto quiero hacer también un énfasis en lo que implica que todo ese esfuerzo significa lo que ustedes llaman la pobreza del tiempo de las mujeres. La pobreza del tiempo que según la Fundación Sol, ¿verdad?, es de un 20%. Pensemos, 1 hora de cada 5 se pierde. Entonces, esta pérdida del tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo es la vida. El tiempo es la vida de las mujeres. Y cuando hablamos de pobreza del tiempo, decimos, esta es la vida que se pierde. Yo cuando leía el informe recordaba una canción que escuchábamos a fines de los 70 o comienzos de los 80 del Amparo Ochoa, que describía en su canción todo el día de una mujer, lo que hacía desde que se levantaba al desayuno, y el estribillo decía, se va la vida, se va ligero, como la mugre por el lavadero. Entonces era la experiencia la que estaba relatando la pobreza del tiempo y de la vida, que hoy podemos, digamos, a través del conocimiento, darle nombre a eso y llamarle pobreza del tiempo, que yo le uno a eso y digo pobreza del tiempo y de la vida, ¿no? Entonces creo que este informe nos ha dado en ese sentido mucha información que nos va a servir para fundamentar la necesidad de las políticas de cuidado y la necesidad de visibilizar la tremenda contribución de las mujeres, que no puede quedar solamente en mencionarla, sino que tiene que haber políticas concretas que contribuyan a reparar esa tremenda brecha y esa tremenda discriminación, ¿no? Pienso que de alguna manera la pandemia, al revés de lo que estoy diciendo que debiera ser, ha contribuido a un retroceso. O sea, el patriarcado neoliberal ha hecho retroceder los avances de las mujeres, renaturalizando el espacio doméstico como el espacio de las mujeres, ¿no? Hace unos días atrás escuchaba al ministro en el informe de la mañana y decía que cuando llegara ya el proceso, comillas, de nueva normalidad, que yo creo que es de nueva anormalidad, iba a ser nuevamente las mujeres las que iban a jugar ahí un papel central. Y me pregunto qué implica eso. ¿Por qué consideramos que tienen que nuevamente ser las mujeres? O sea,
evidentemente que la corresponsabilidad, el aporte de la sociedad a todos los trabajos que hoy recaen en los hombros de las mujeres no está presente, no se ha naturalizado, no se ha transformado en sentido común en quienes diseñan las políticas, ¿no? Y en ese sentido quiero hacer énfasis en esto. Disculpen. Frente a esto, creo que tiene que haber una presión para que las cuentas nacionales del país incorporen el aporte de las mujeres y lo hagan visible. Ese 22% tiene que aparecer cuando se hace el informe del PIB del país. O sea, eso ya va a implicar el que el aporte de las mujeres sea valorado y no quede y no se vaya como la mugre por el lavadero, ¿no? Entonces, no sé si me queda tiempo, pero creo que la palabra inactivas, cuando se habla de personas inactivas y se dice que las inactivas son las que están en los hogares, me parece entre cruel y ridícula. Creo que tendríamos que darle un vuelco y echar del vocabulario esa palabra que invisibiliza el doble aporte al capital. Evidentemente que al capitalismo le conviene que exista esa palabra, porque invisibiliza totalmente la gratuidad del trabajo al interior de los hogares y el doble aporte, ¿no? Entonces quiero hacer ese señalamiento que me parece tremendamente cruel la omisión. Y no sé si me queda tiempo, pero quiero referirme a la violencia sexual y a lo que está unido a ella, que es esta que ustedes le llaman la injusticia patriarcal. Injusticia patriarcal que, según una académica brasilera que se llama Janaína Matida, que participó el otro día en un foro en la Universidad Albert Hurtado, la llama la injusticia epistémica, en que dice que, digamos, en general, la justicia se desentiende de la palabra de ciertos grupos, que en realidad son las interseccionalidades de género, ¿no? O sea, de grupos que son las mujeres, que son las personas racializadas, las personas, digamos, de la disidencia sexual, las personas migrantes, las personas pobres. O sea, aplican esta, digamos, una disposición diferente a escuchar su palabra. Parten del prejuicio de que la palabra de ellos no está suficientemente asentada en hechos reales que puedan ser, digamos, demandar justicia frente a esos hechos. Y le dan plena confianza al discurso policial. El discurso policial que descarta, digamos, lo que pueda decir esos otros grupos. Y creo que eso se hace tremendamente presente cuando ustedes plantean que desde el 18 de octubre están esos casos, esos 26 casos, pero dentro de ellos me impresionaron tremendamente los 3 casos que aún no son identificados, de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el desierto cerca de María Elena, otra mujer adulta de Olmué que fue encontrada también con una bolsa en su cabeza, y de una persona ahorcada que aparece en un sitio Eriazo en Arica. Y pasan meses, pero no es que no logren justicia, es que no logran ser identificadas. Me pregunto que en el siglo XXI, con todos los avances científicos y tecnológicos, 3 mujeres que no están calcinadas, ni mucho menos, no se pueda descubrir su identidad, ¿no?
eso nos habla de esta injusticia, de esta injusticia para quien, digamos, los cuerpos de estas interseccionalidades de género de las que hablaba son cuerpos prescindibles, son cuerpos, como dice la Judith Butler, desechables, que no importan, son los cuerpos que no importan. Entonces, una justicia basada, digamos, en estos prejuicios, evidentemente requiere que nos preocupemos en el proceso constituyente, las feministas, de qué Estado queremos, de qué justicia queremos. Una justicia cuyo derecho ha sido el derecho patriarcal, que sabemos que es un derecho castigador, ¿verdad? Traspasado por la cultura patriarcal, fue el sistema que definió las formas en que el derecho operaría en la modernidad. Sabemos lo que significó el código napoleónico, digamos, que de alguna manera refrendó la exclusión de las mujeres como ciudadanas y su reclusión puertas adentro en el espacio doméstico, ¿verdad? A los inicios de la modernidad. Entonces, ¿cómo realmente reformulamos una justicia de un Estado que no sea ese Estado castigador, punitivista, pero que permita, digamos, que cambiemos la cultura para que logremos que, digamos, podamos sustituir esa tremenda violencia que implica la justicia en el Estado actual, ¿no? Uh-huh. Finalmente me quiero referir a la salud, porque realmente soy de ese espacio, y creo que allí se han cometido también tremendas violencias que, tal como decía Jocelyn, hablaba de la violencia ginecobstétrica, y creo que allí hay una violencia tremenda en la negación de atención en salud sexual y reproductiva. Las mujeres no han tenido un acceso fácil a los anticonceptivos, a la detección de SIDA, a los tratamientos que tienen que tener como para asegurar su salud sexual y reproductiva, ¿no? Y fundamentalmente creo que aquí, una vez más, digamos, la violencia estatal y la violencia de la derecha han logrado, digamos, hacer retroceder el avance minúsculo que había significado la ley IVE de las mujeres, ¿no? Para las mujeres. O sea, el que no encuentran atención. Por una parte, dejan de acudir, muchas de ellas, ustedes hablaban, casi la mitad de ellas no van porque tienen miedo de infectarse por COVID. Y el resto de las que van tienen tremendas dificultades. Muchas veces se les niega o simplemente se les niega la atención, y por lo tanto abortos que están, o sea, demandas de aborto que están dentro de la ley IVE no tienen acceso a lo que sería una atención dentro de la legalidad. Y esas mujeres son condenadas a vivir abortos inseguros, que afortunadamente se han hecho más seguros en la medida que la tremenda solidaridad entre las mujeres hoy a lo largo de todo el país ha permitido que muchas veces estos abortos, en la gran mayoría de las veces, puedan ser acompañados del cariño y la sororidad del resto de las mujeres a través de las redes feministas a lo largo del país. Uh-huh. O sea, María por Isabel. Un lado, uh-huh. una vez más, el Estado ejerce esta violencia de negar la atención en salud reproductiva, que sabemos que son servicios esenciales, según ha dicho la OMS, la OPS y, digamos, los protocolos internacionales. Y sin embargo, allí ha habido una seria falencia. Entonces, esa seria falencia del Estado, una vez más, ha tenido que ser ocupada, digamos, por la solidaridad feminista, por la solidaridad de las mujeres.
María Yo creo que Isabel, ¿me escuchas? completé mi tiempo, así que me voy a quedar ahí y gracias. No, tenemos algunos minutitos más para seguir reflexionando. A lo mejor podemos profundizar también en esas áreas de la salud que efectivamente tú lo mencionabas, han estado como uno de los problemas presentes también respecto a este derecho en el contexto de la crisis sanitaria por el COVID-19. Siguen los saludos por Facebook Live. Verónica Lovera desde la Red de Mujeres Mapuche, saludos desde Quillón, Chiloé, Osorno, Concepción. También agradecen a Marisa, hay que nombrarlas, dice, mujeres migrantes, indígenas, ancianas, etcétera. Queremos aprovechar también de darle la palabra ahora a Erika Ñanco. Además, acá nos escriben, el trabajo en regiones es enorme, nos escribe Oriana Jara a propósito de este tema. Además, Erika Ñanco, no sé si me equivoco, está conectada desde Temuco. Así es. Erika, te damos la palabra. Ahora sí. Un poquito más fuerte el volumen, pero te escuchamos, te escuchamos. Ya. O no sé cómo subirle. Me Ahí pilló la sí, mientras está tecnología. más cerca a ¿Sí? ti, ahí se escucha Ya. mejor. Vale. Bueno, primero que todo agradecer a la invitación de las chiquillas de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres y también a Radio Universidad de Chile por hacer posible esta transmisión. Y obviamente también a María Isabel y a Karen por acompañarnos también en esta instancia y darnos también todo, pucha, quedé para atrás con todo lo que dijo María Isabel. Creo que hizo muy buen análisis de todo en términos generales y eso obviamente nos ayuda a poder ir entregando también a nosotras más herramientas para seguir creciendo. Cuando leí el dossier que me enviaron las chicas, igual me acordé al tiro de cuando una vez, hace mucho tiempo atrás, con mis compañeras de la organización de la Asamblea de Mujeres, estábamos viendo números de cifras de femicidios que habían habido, no recuerdo el año, creo que fue el 2018. Y ya yo me puse a mirar en internet, busqué en el CERNAMEC, porque claro, uno lo primero que hace es irse a la institucionalidad porque cree que la institucionalidad es la que entrega los números más exactos en cuanto a ese tipo de cosas, que es como lo que se esperaría. Y me puse a buscar en el CERNAMEC y vi que habían súper pocos números, así como creo que hasta ese momento habían como 20 femicidios. Y yo dije, pero ¿cómo si sé que no han habido tan pocos? Bueno, como que uno sabe que 20 igual es harto, pero como que uno sabe que es más que eso. Y ahí me dijeron, busca en la red contra la violencia hacia las mujeres. Ya, y busqué, o sea, obviamente conocía la red y todo el tema, pero increíble cómo el trabajo que han hecho las chicas ha sido mucho más grande que lo que el mismo Estado nos puede ofrecer. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad la pega no se tiene que dejar de hacer, que en realidad siempre tenemos que estar atentas hacia la realidad que estamos viviendo en los distintos territorios y sobre todo con nosotras como mujeres, porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer por nosotras si ya sabemos que el Estado benefactor no nos beneficia en nada? Todo lo contrario, por más que pueda invisibilizarnos, lo hace, y si nos puede poner la pata encima, con mayor razón. Entonces, igual es una situación que uno agradece porque a raíz de todos estos trabajos minuciosos que se van haciendo, que son un montón de horas de trabajo de chicas que están por detrás, pucha, eso uno después lo puede usar y poder informarse, que es lo más importante. Teniendo la información, se pueden hacer acciones al respecto y es primordial, o sea, en estos tiempos donde las redes sociales y la información se puede circular de manera más rápida, por así decir, es trascendental tener estos datos que nos dan cuenta sobre la realidad país que estamos viviendo y sobre las deficiencias también que tenemos. O sea, nosotras siempre, o sea, como que Chile generalmente tiende a mirar hacia el extranjero, hacia otros países quizás europeos, donde hay muchas desigualdades que ya no existen, por así decirlo, que son, la brecha es mucho menos grande que la que podemos vivir acá,
pero también nos damos cuenta que eso ha sido a raíz del trabajo que han hecho mujeres en otros lados y a raíz también de que se hace la pega. O sea, si no estamos conformes con una situación, hay que denunciarla y hay que decir que no está correcto y trabajar en pos de los números, de las cifras, que la mayor cantidad de mujeres que hoy día están siendo violentadas o invisibilizadas no sean invisibilizadas, que sean parte, que no sean parte de una cifra más, sino que se puedan reconocer como lo que fueron, con nombre y apellido, como mujeres trabajadoras, como mujeres migrantes, como mujeres mapuche, como mujeres de todos los tipos que habitamos en esta tierra. Así es que igual agradecerles por todo el trabajo que han hecho, estos arduos trabajos que han hecho durante todos estos años, y sabemos que también los cambios no se van a lograr de un día para otro. O sea, de aquí a quizás cuántos años más vamos a tener que seguir mirando cifras lamentables de violaciones, de asesinatos, de violencias hacia nosotras. Y lo importante es poder seguir nomás dando cara y denunciando. También me gustaría hacer un análisis sobre la situación que ha estado pasando en estos días, porque igual a varias nos ha tocado como súper fuerte tener que estar viendo constantemente la violencia del Estado, que no solamente se ejecuta en cuanto a la invisibilización de nosotras como mujeres y como cuerpos desechables, como decía María Isabel, sino también la violencia que ejerce directamente en nuestros territorios. Bueno, yo estoy acá en Temuco, provengo del Los Gualacura, de Nueva Imperial, y veo la violencia estatal que ejecuta en contra de nuestro pueblo desde hace bastantes años. O sea, no es una cuestión de ahora nomás, pero que lamentablemente con lo del fin de semana, lo sucedió en Curacautín, cómo se quemaron las municipalidades de Traillén y de Ercilla, cómo grupos armados con fierros, con palos, eran capaces de levantarse y sublevarse, entre comillas, con un racismo tremendo que yo no veía acá desde que tengo uso de razón. O sea, sé que acá la región de la Araucanía es súper racista y tiene un fascismo instalado por el patronaje y por los latifundios que han existido aquí y que se han instalado con permiso del gobierno, porque esto no es una cosa que haya sido así nomás, sino que ellos se instalaron con permiso de los gobiernos anteriores, no solamente de la derecha y de la nueva concertación, sino mucho, mucho más antes. Y claro, uno es consciente de eso, pero como que ahora salieron del closet. O sea, darse cuenta que de un día para otro salen un montón de personas en pleno toque de queda, con permiso de los carabineros y de los militares que están ahí, y que he visto como en otras regiones, como en otros lados, ellos mismos con tanta fuerza y con tanta violencia toman a mujeres violadas que quieren ir a denunciar su caso de violación y las detienen. Mientras que acá dejan como si fuera normal o muy bien, gracias, que salgan personas con fierros, con palos a atacar a mapuches que están ejerciendo su derecho a la manifestación con una municipalidad tomada. Y es terrible, o sea, terrible darse cuenta que esto está, que ha estado, que, que el Estado mismo, el Estado de Chile, el gobierno de Chile, se encarga de darles el permiso, porque no vi la misma fuerza de salir a denunciar como lo han hecho con otros casos acá en la Araucanía, por ejemplo, de salir a denunciar, invocar ley de seguridad del Estado, ley antiterrorista, contra esas personas no lo he visto. Y da pena, sinceramente, la injusticia que se puede vivir y hasta cuándo más tenemos que aguantar. Nosotros igual estamos dispuestos a dar cara como mujeres, como pueblos originarios, como personas que estamos en contra de las injusticias. Pero también molesta saber que no existe ningún organismo institucional que esté en favor de nosotras, o sea, y que al final igual estamos a la deriva. ¿Cuántas mujeres mapuche, cuántas mujeres migrantes han sido violentadas en sus derechos? Mujeres pobres que por el hecho de ser de sectores vulnerables no están tomando, no son consideradas. Eh, eh, no podemos seguir aguantando esa situación, pues no, ya basta de tolerar
hay que también ponerse, bueno, que es lo que hemos estado haciendo en realidad. No puedo decir que no lo estemos haciendo, pero, pero molesta, da pena también la injusticia y nada, pues estamos aquí resistiendo todavía hasta que el cuerpo aguante. También Ujú. me gustaría comentar, por ejemplo, la situación que pasó el día lunes pasado en la intendencia, porque esta semana ha sido súper movida por acá, y que se ha acentuado, de hecho, yo creo, con el tema de la pandemia y con la crisis sanitaria que se ha estado viviendo. Como les comentaba anteriormente a las chicas en otra entrevista, se ha usado la pandemia como excusa para poder militarizar los territorios que ya estaban militarizados con carabineros, pero que ahora ya trajeron fuerzas armadas, de los militares. Y con esta realidad social que se vive acá, también pasa que personas que trabajan en el Estado han sido también perpetuadores de la violencia que se ejerce acá en la Araucanía. Les comentaba, por ejemplo, hace un ratito atrás, cuando estábamos antes de entrar acá Fuera de a la micrófono, transmisión en como vivo, se dice. que Juan de Dios Fuentes, por Mm. ejemplo, que es el actual director del registro civil de acá de Temuco, fue una de las personas que más alegaba en pos de la paz en la Araucanía, mientras salía a las calles con una pistola en la mano. O sea, ¿cómo puedes alegar o cómo puedes pedir paz en un lugar si estás con una pistola de fuego dispuesto a asesinar a quien sea que se te cruce por el camino? Él hoy día es director del registro civil, o sea, trabaja para el gobierno, es parte de la institucionalidad. Y como parte de la institucionalidad, el otro día, el día lunes, a ñañas que habían ingresado a la intendencia a entregarle una carta al intendente, él fue con toda la fuerza de la policía que lo podía resguardar para denunciar a las ñañas y sacarles prácticamente la cresta y media. Y eso, de verdad que fue algo que pasó piola. No apareció en ningún medio, no apareció en ningún lugar, no apareció en ningún espacio. Entonces igual es necesario visibilizar ese tipo de violencia, porque en esta actividad había mujeres que eran mujeres embarazadas y mujeres que habían tenido sus bebés hace 25 días, que fue la niña Daniela quien salió, como por así decir, más eh, afectada, porque a ella la tuvieron 2 días enteros sin poder darle leche a su hijo recién nacido, y, y la tuvieron presa en prisión preventiva. El mismo juez Hugo Gutiérrez, que le dio la condena de prisión domiciliaria a Martín Pradenas, al violador Martín Pradenas, y al asesino Claudio Toloso, quien asesinó a Ginny Sandoval y a sus 3 hijos. Acá mismo dos casos también de acá de Temuco. Entonces, ahí uno se da cuenta de cómo la justicia patriarcal no nos da nuestros beneficios, no va a ir en pos de nosotras y de nuestros derechos, sino que simplemente va por donde más calienta el sol, por así decir, y obviamente el poder del dinero puede mucho más también. Así es que igual son situaciones que se tienen que denunciar, que dan cuenta de esta violencia institucional, como bien decían ustedes en el dossier, esta violencia racista y esta violencia estructural que se ejecuta desde hace mucho tiempo, pero que hoy día, como un gobierno tan nefasto como el que tenemos, se visibiliza mucho más. Se visibilizó desde el 18 de octubre, cuando nuestras compañeras eran violadas en las comisarías, y se visibiliza hoy día en una pandemia, cuando las violaciones no son tomadas en consideración, y cuando a los violadores se le dan permisos por ser familiares de personas que hoy día podrían tener un poco más de poder que el que tenemos nosotras, como es el caso de Martín Pradenas. Y voy a volver a tomar este tema, porque Martín Pradenas era el, la hija de Martín Pradenas, o sea, su ex suegro, formaba parte de esta organización que se llama APRA, que es una organización que pide paz en la Araucanía, y está compuesta principalmente por gremios, y es un gremio de latifundistas principalmente. También hay varios personajes ahí bien icónicos, y de los cuales también es parte Juan de Dios Fuentes, que es el director del registro civil. Bueno, el ex suegro de Martín Pradenas
quien es hoy día el presidente de la APRA, quien es la organización que el fin de semana salió su vocera abiertamente a decir salgan con palos, salgan con fierro a pegarle a estos indios tal por cual. Bueno, APRA es esa organización que hoy día defiende a Martín Pradena violador. Entonces todo se entremezcla al final cuando vamos viendo, vamos hilando hilos, haciendo los nexos, las conexiones, nos damos cuenta que en todos estos procesos ilegales y de dudosa de dudosa ejecución, nos encontramos con los mismos personajes que están siendo partes tanto de la justicia como del Estado, como de la violencia hacia nuestra gente acá en la Araucanía y especialmente hacia las mujeres. Así es que eso podría decir por el momento. Bueno, de más está decir que toda esta situación que se vivió el fin de semana está totalmente manipulada, a mi parecer, directamente por el gobierno, porque no puede ser que una persona que trabaje en el registro civil, que es una institución, sea parte también de esta organización APRA, que anda pidiendo paz en la Araucanía con una pistola en la mano, y que sea la misma organización donde su vocería el fin de semana empieza a llamar a la gente a salir con palos y fierros en pleno toque de queda, y donde los militares y la policía que se van en contra del pueblo pobre cuando están en la misma situación en contra de las mujeres, vuelvo a repetir, mujeres violadas que han sido violadas y que van a denunciar su caso, en el toque de queda la toman detenida, no puede ser que sean las mismas personas. Está detrás de toda esta injusticia y de toda esta violencia, esa institucionalidad mezclada con machismo patriarcal y con asesinos directos de nuestro pueblo. Así es que eso... Gracias, Erika. Nos quedan unos minutitos más. Algunas de las cifras, porque también, por ejemplo, a través de nuestra transmisión, algunos ya preguntan, bueno, ¿cómo poder compartir, difundir? De hecho, ya ahí el equipo de la red puede compartir en nuestras redes sociales de la radio. Ha estado compartiendo dónde acceder a este comunicado que hoy ya se hace público en algunos de los números. De hecho, a propósito de lo que mencionaba Erika, de estas manifestaciones que han estado fuertemente presentes en nuestras calles desde octubre del año pasado, pero también durante el último tiempo, más allá incluso de la crisis sanitaria. Por ejemplo, algunas de las cifras: al 30 de noviembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual. El 53% de las afectadas son mujeres. Desnudamientos, trato degradante, tocaciones y amenazas de violación son parte de estas querellas. Yo se lo mencionaba también, entre enero y junio el Fono Familia 149 de Carabineros ha registrado un aumento de un 107,7% en llamadas telefónicas relativas a violencia intrafamiliar física respecto del mismo periodo en 2019. Sin embargo, ojo ahí, las denuncias al respecto disminuyeron en un 13,7%. 26 personas han sido víctimas de violencia femicida durante el primer semestre de este 2020, 24 femicidios, pero aquí también la red agrega lo que comentaba Jocelyn: un suicidio femicida, un castigo femicida y otra víctima de violencia femicida. Se agrega este reporte que trata de construir la red, y que uno de los puntos de transparencia de cifras, que también debería ser uno de los compromisos del Estado, es otro de los elementos en deuda. ¿Les parece que aprovechemos estos últimos minutos para quizás profundizar o agregar alguna de las áreas que cada una, María Isabel, Erika, quieran mencionar? Por ejemplo, menciona acá uno de los comentarios a través de Facebook en esta transmisión desde el Biobío, dice: la justicia o injusticia, también como se agrega ahí entre paréntesis, patriarcal, racista y colonial, continúa operando sobre estos cuerpos prescindibles y sobre los territorios que define como zonas de sacrificio. Ni las mujeres ni la tierra somos territorios de conquista. María Isabel, te doy la palabra para estos minutos que nos quedan en este último bloque, luego a Erika y también a Jocelyn para que haga también un cierre a esta transmisión. Sí, yo me quiero referir a eso en términos de lo que decía también Erika, porque desde los inicios de este gobierno, digamos, a mí me ha preocupado fundamentalmente unas palabras que dijo el presidente al inicio del gobierno con referencia a la Araucanía, en que la palabra guerra estuvo presente desde entonces.
y de alguna manera yo en ese momento también llamé a estar alertas como feministas, porque cuando hablas de guerra y militarizas un territorio, la militarización históricamente y en todo el mundo en las últimas décadas ha demostrado que la militarización aumenta tremendamente la violencia sexual desde el Estado. O sea, la violación ha pasado a ser no un hecho de aprovechamiento de quienes son los vencedores, sino que se establece con anterioridad, digamos, como una estrategia de subordinación y especialmente en caso de los pueblos originarios, como les invito a revisar los informes, digamos, en los casos de lo ocurrido en Guatemala, y bueno, y que en Europa y en África están presentes en todo lo que fue la ex Yugoslavia, o sea, o digamos, Ruanda y todo lo que sucedió, digamos, el Congo en África, ¿no? Y entonces allí vemos que es, digamos, la violencia sexual, la estrategia de violación sobre las mujeres, de abuso sobre las niñas, las adolescentes, lo que predomina. Y entonces, ¿por qué coloco esto? Porque se ha visto también que sobre todo los pueblos originarios, por su cultura acerca de los cuerpos de las mujeres, tratan de guardar en secreto lo sucedido y esos hechos no trascienden. Y vemos cómo esta tremenda militarización que ocurre en la Araucanía queda en silencio. ¿Qué está ocurriendo con esos cuerpos de las mujeres? La intervención de María Isabel es parte de los riesgos de esta transmisión virtual. Los asumimos porque nos interesaba llevar adelante esta presentación. Además que vamos a tener también después el próximo sábado, les voy a contar al final a través de Radio Universidad de Chile. Pasamos a Erika Ñanco en estos últimos minutos, que nos quedan 10 minutitos aproximadamente, Erika, para también luego despedirnos con Jocelyn. Y ahora sí. Te escuchamos, sí. Sí, también sumarme a las palabras de María Isabel para considerar la violación en sí como una forma de dominación y de poder de nuestros cuerpos en las distintas mujeres de los distintos territorios. Porque como sabemos, la invasión a América se hizo con la violación como parte estructural de las mismas personas que habían venido a invadirnos. Y hoy día también se repite en la violencia que nosotros podemos ver en la militarización de los territorios y sobre todo con lo que pasó el 18 de octubre cuando nuestras compañeras fueron violadas y abusadas en las distintas comisarías. Creo que esa forma de dominación también es una manera de querer destruir nuestra integridad como mujeres y como pueblos que somos, porque no solamente violan nuestro cuerpo, sino también violan nuestra cultura, violan nuestra forma de vida y nos hace sentir indefensos y inseguros, y también nos lleva a un sinfín de situaciones interiores que afectan. Entonces esa violencia es una forma también de dominar y de decir el macho está por sobre ustedes y nosotros estamos por sobre su pueblo, por sobre su cuerpo. Creo que también es importante considerar que hoy día, sobre todo hoy día con este gobierno que ha sido muy visible eso, quizás con los gobiernos anteriores también había estado, pero hoy día como que se visibilizó mucho más, yo creo por el tema del 18 de octubre, la pandemia y todo esto que nunca habíamos vivido, por lo menos yo en mi tiempo nunca lo había vivido, pero como el hecho de tener un gobierno de derecha fascista como el que tenemos también hace que se perpetúen este tipo de violencia por parte del gobierno principalmente, porque hoy día no está haciendo nada tampoco, todo lo contrario, está perpetuando este tipo de violencia
y está permitiendo, dándoles permisos y abriendo la puerta a todos los violadores y a todos los asesinos de Punta Peuco, por ejemplo, que fueron, ya van 2 indultos en Punta Peuco, y con eso nos quiere decir que en realidad como gobierno lo único que quieren es seguir perpetuando las violencias que han habido contra nuestros pueblos y contra nuestros cuerpos, principalmente como mujeres. Así es que, bueno, hacer un llamado también a las distintas mujeres que están mirando esta transmisión, a que nos pongamos también, que esto no se acaba ahora. También dimos, como decía bien el dossier, dimos el puntapié inicial para el 8 de marzo del 2019 sacar más de 500.000 de mujeres solamente en Santiago a las calles, y a nivel nacional más de 2 millones de mujeres. Este 8 de marzo pasado de nuevo dimos la punta, fuimos la punta de lanza, por así decir, y también ha quedado demostrado en las distintas manifestaciones de injusticia patriarcal, como lo fue el caso de Antonia Barra hace poco, donde muchas mujeres, miles de mujeres salimos a las calles a pedir justicia por ella. Entonces, hemos dado... como se dice, hemos dado el ejemplo de que cuando queremos podemos, y que en realidad mucho tiempo estuvimos calladas, pero ahora ya no nos van a callar. Así es que este jueves también estamos organizando una actividad a nivel nacional con las distintas mujeres, a nivel plurinacional, por así decir, y este jueves también estamos planificando una manifestación nacional de distintas formas en los distintos territorios para combatir la violencia racista que se ha dado en este último tiempo acá en la Araucanía principalmente. Así es que también dejarles la invitación para que estén atentas a las distintas redes sociales de la Coordinadora 8 de marzo, bueno, nosotras como Asamblea de Mujeres del Gulumapu, y las distintas organizaciones feministas y de mujeres, porque no sabemos que no todas las mujeres se van a considerar feministas, pero lo que nos une es que estamos en esta misma lucha igual. Así es que hacer un llamado, y la invitación queda abierta para que estén atentas a las redes sociales también, y poder manifestarnos en conjunto en contra de los distintos tipos de violencia, pero específicamente este jueves va a ser en contra de la violencia racista, porque la violencia racista también es una consigna que nosotras como mujeres feministas deberíamos combatir, y que estamos también tratando de combatir. Esa también nos caracteriza de los feminismos, que al menos muchas mujeres tampoco nos sentíamos muy parte, pero de ese feminismo blanco eurocentrista, y que viene principalmente desde la burguesía hacia abajo. Así es que eso les puedo comentar. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y eso. Jocelyn, ¿te parece? Jocelyn Fernández, cerrando ya esta transmisión, este lanzamiento del dossier informativo, que como les contaba, va a quedar disponible mañana miércoles en su versión completa a través de las redes sociales, igual de la Red Chilena contra la Violencia. Les voy a dar el dato específico, sí, no más violencia contra mujeres.cl, a través de Facebook, de la red, de Instagram, de Twitter. Mañana ya va a estar a su completa disposición. Jocelyn, bueno, con las reflexiones que hemos tenido esta mañana con nuestras invitadas, pero además, como yo decía al principio, en estas palabras finales, con esta jornada virtual que este jueves 6 de agosto también, este dossier es una previa al lanzamiento de esta campaña Cuidado, el machismo mata, en su versión número 14. Sí, bueno, como tú señalas, Diana, solamente dejar la invitación a todas las compañeras que nos están escuchando. Bueno, agradecer por supuesto a Marisa, a Erika, por sus conocimientos, a Karen. Creo que es muy interesante la mirada que cada una tiene respecto de la información desde su lugar de activismo, y dejarlas invitadas a todas las compañeras también que nos escuchan a seguir este jueves 6 a través del Facebook Live de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde las 6 de la tarde vamos a estar lanzando ya derechamente los afiches de esta campaña 2020, que hablan precisamente de los elementos que hoy hemos conversado, de trabajo doméstico, de racismo, bueno, de la infancia, de niñez, ¿no es cierto?, de niñas, de historia. En definitiva, es una campaña que toma también la consigna de la dignidad que se ha enarbolado desde el 18 de octubre en adelante. Así que es muy importante para nosotras también que nos acompañen en esa instancia, y solamente dar cuenta, para cerrar, de
de que lo que señalaba Erika también en su última intervención, que el protagonismo feminista ha sido totalmente relevante en esta actual coyuntura histórica de movilizaciones, que tenemos que ser las constructoras de esta alternativa, ¿no es cierto?, de esta nueva sociedad, y también que nos quedan muchos elementos para avanzar. Creo que es importante también decirlo. Por ejemplo, creo que nos falta todavía, y lo vemos reflejado en el dossier, hemos ido profundizando en las condiciones de las compañeras afrodescendientes, indígenas, mujeres lesbianas. Nos falta avanzar, por ejemplo, sería interesante, y creo que es un desafío para nosotras también, avanzar respecto a la situación de las mujeres que viven en situación de discapacidad, de las niñas, de las mujeres trans, y en ese sentido creo que como feministas tenemos el desafío de avanzar en incorporar desde el punto de vista más amplio todas las formas de discriminación contra las mujeres, para en definitiva transformar estas estructuras de dominación, erradicar la violencia, y que todas, todos y todes podamos tener una vida libre, una vida digna, una vida en el fondo que valga la pena vivir. Agradecemos a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres por entregarnos este insumo, este contenido que va a estar a disposición de todo el público, como decíamos, desde mañana, además del lanzamiento este jueves de la campaña Cuidado, el machismo mata, en esta última versión. Y también, bueno, Radio Universidad de Chile nos unimos a esta transmisión, a esta presentación del dossier informativo, además como medios de comunicación que somos interpelados porque sí tenemos una responsabilidad respecto a este tema y seguir avanzando en estos distintos temas que están pendientes. Por supuesto, a nuestras invitadas, a Erika Ñanco, secretaria de la Fundación Academia Intercultural Peloncharo. Erika, muchas gracias por esta conversación, esta disposición a la distancia. Y también, gracias a ustedes. Y también a Marisa Matamala, feminista, militante del Movimiento de Mujeres y médica de salud colectiva. Marisa, muchas gracias. Y gracias a ustedes, gracias a la red. Ha sido un privilegio estar aquí. Y a Jocelyn Fernández, que está ya en pantalla, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. También nos ha acompañado Karen Tumacher como intérprete de esta lengua de señas chilena a través de esta transmisión por Facebook Live de Radio Universidad de Chile, pero que también se va a repetir a través de nuestra señal 102.5 FM y en radio.uchile.cl en su señal en vivo el próximo sábado 8 de agosto a las 19 horas. Así que ese contenido también va a poder escucharlo a través de nuestras señales y el video va a estar ahí alojado en Radio Universidad de Chile y todo este dossier informativo por las redes sociales de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Que tengan muy buena jornada. Muchas gracias a todas. Chao. Muchas gracias. Chao. Informativo Violencia contra Mujeres 2020. Elaborado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Expuso Jocelyn Fernández, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Comentaron Erika Ñanco, actual secretaria de la Fundación Academia Intercultural Peloncharo, y Marisa Matamala, feminista de larga vida, militante del Movimiento de Mujeres y médica de salud colectiva. Moderó Diana Porras, periodista de Radio Universidad de Chile.